Explosión estremecedora de metal ruidoso y fuerzas G demoledoras, un piloto se vio repentinamente inmerso en una situación indescriptible. Tras una colisión en el aire, quedó volando con una sola ala. Sobrevivir a semejante situación tenía que ser imposible, ¿verdad? Después de todo, aterrizar un avión con solo un ala desafiaba las leyes de la física. Para descubrir qué le sucedió a este piloto, junto con otros pilotos que se encontraron sin alas, sin motores, sin techo y sin la más mínima esperanza de supervivencia, no te lo pierdas. Esta es la historia del avión que aterrizó con una sola ala. En la mañana del 1 de mayo de 1983, un hombre desafió a la muerte de una forma que hasta entonces se consideraba completamente imposible. El mayor Sivina Davi, piloto de la Fuerza Aérea Israelí, tenía previsto participar en unos ejercicios de entrenamiento que lo cambiarían a él y, de hecho, a la industria aeronáutica en su conjunto para siempre. Volaría el gran avión de combate F-15D Eagle, fabricado por McDonnell Douglas con un costo actual de $96 millones, ajustado a la inflación. Nadivi había tenido el privilegio de volar una versión anterior de estos sofisticados vehículos tan solo un año antes, durante la Guerra del Líbano, donde se había ganado una reputación de piloto de combate realmente formidable. Apoyando a Nadivi, desde el asiento trasero estaba el instructor Yeo Hargal, otro piloto experimentado del F-15. Sus currículos eran impresionantes, pero incluso para estos dos experimentados profesionales, los acontecimientos del día los llevarían más allá de sus límites de formas que alguna vez habrían imaginado. El ejercicio del día comenzó con escuadrones de la Fuerza Aérea Israelí surcando los cielos abrasadores del desierto del Negev. En este ejercicio de combate aéreo, también conocido como un costoso y peligroso simulacro de combate, dos F-15D se defendían de 4 Douglas A-4 Skyhawks, aviones más antiguos que aún podían defenderse en un combate aéreo. El cielo estalló con los gritos y chillidos de los cazas compitiendo ferozmente por la superioridad aérea, cada piloto intentando superar al otro y asegurar el perfecto bloqueo del misil. Mientras los aviones forcejeaban en el aire, uno de los Skyhawks se posicionó justo detrás de uno de los F-15. Mientras el Skyhawk se fijaba y se preparaba para anunciar un simulacro de disparo de misiles por radio, la aeronave comenzó a ascender. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Sin que el piloto del Skyhawk lo supiera, el segundo F-15, pilotado por Nadivi, había estado volando por encima, a poca distancia. Nadivi tampoco pudo ver el Skyhawk, que volaba justo debajo de su línea de visión. Cuando el Skyhawk se elevó y comenzó a rodar por un instante, ambos aviones volaron casi panza con panza. Entonces, de repente, rompiendo violentamente esta danza de acero y aire, los aviones colisionaron. El Skyhawk impactó el ala derecha del F-15 directamente en su base, arrancándola por completo. El Skyhawk se hizo añicos en el proceso y cayó al vacío, dándole tiempo justo a su piloto para eyectarse y ponerse a salvo. Sin embargo, el F-15 entró en una profunda caída. Nadivi perdió por completo el control. Sabía que había habido una colisión, pero no tenía ni idea de la magnitud. Aunque el instructor Gal quería eyectarse, Nadivi, por encima de él, optó por una decisión aparentemente descabellada: abrir los post quemadores y dejar que los potentes motores de la aeronave funcionaran al máximo. Por si no lo sabes, los post quemadores son componentes que inyectan combustible adicional en el escape de un motor a reacción, aumentando significativamente el empuje a costa de consumir rápidamente una cantidad considerable de combustible. En el caso del F-15, esta potencia adicional libera una capacidad descomunal de 10 toneladas de empuje en cada motor, suficiente para elevar un autobús londinense en vertical y para permitir que el F-15 alcance velocidades máximas aéreas superiores a 2.570 km por hora. Hay un viejo dicho entre los pilotos militares: si le pones suficiente empuje a un ladrillo, puedes hacerlo volar. Y bueno, Nadivi casi demostró que el dicho era cierto. El repentino y monumental aumento de velocidad que le proporcionaron los postquemadores contrarrestó sorprendentemente la rotación de su espiral descendente y le permitió nivelar el avión, recuperando el control justo a tiempo. Aún así, con toda esa velocidad, Nadivi y Gal aún no estaban a salvo. No tenían idea de la gravedad de los daños, ya que su visión del ala estaba totalmente oscurecida por una gruesa pared de combustible, que se desprendía de una tubería de combustible dañada. No tuvieron más remedio que seguir adelante, sin darse cuenta de que volaban con una sola ala. A solo 16 kilómetros de la base aérea, el postquemador inicial comenzó a desvanecerse, y el avión redujo la velocidad, provocando que volviera a desestabilizarse debido al peso desequilibrado del ala perdida. Nadivi se vio obligado una vez más a ir más rápido. Volvió a usar los postquemadores, volcándolo todo en una sola quema para llegar a la base.
Con tanto impulso adicional, el desequilibrio de peso se veía compensado por el empuje inmensamente potente. Y llegarían al aeródromo en un abrir y cerrar de ojos, pero esto introdujo un nuevo problema: el aterrizaje. La velocidad recomendada para aterrizar un F-15 era de poco menos de 240 km por hora, pero a medida que los supersónicos se acercaban a la pista, rondaban los 480 km por hora. Disminuir la velocidad implicaba el riesgo de que el avión volviera a rodar, lo que habría significado una muerte segura cerca del suelo. Así que su única opción era mantener la intensa velocidad y realizar una de las tiradas de dados más arriesgadas de la historia de la aviación. Mientras descendían, Nadivi bajó del tren de aterrizaje, junto con su gancho de cola, un dispositivo utilizado para enganchar un cable elástico de la pista que ayuda a frenar los aviones. Pero un pequeño problema: el gancho se desprendió del avión en el instante en que conectaron. El avión aterrizó y se desplazó por la pista a velocidades increíbles. Los frenos chirriaron. La barrera del final se acercaba cada vez más. 30 metros, 15 metros, 9, 6... De alguna manera, a solo 6 metros del final de la pista y un choque devastador, el avión se detuvo por completo. Los hombres aliviados se miraron y compartieron lo que imagino fue uno de los apretones de manos más entusiastas de sus vidas. Tras recibir la noticia del incidente, los productores del F-15 McDonnell Douglas emitieron un comunicado afirmando que era imposible que se produjera tal aterrizaje. Curiosamente, pronto corrigieron esta afirmación, tras enviar un equipo a Israel para investigar. Los pilotos involucrados habían logrado lo imposible y sobrevivieron, aterrizando un avión de combate F-15 Eagle con una sola ala, mientras volaban a 480 km por hora, sin víctimas mortales. Eso sí que es alcanzar nuevas alturas. Aunque la historia de Nadivi es única, no es el único piloto que ha sobrevivido a lo imposible. Si aún no ensuciaste tu ropa interior, quizá lo hagas después de esta siguiente historia, que responde a la pregunta: ¿qué pasaría si un avión de pasajeros perdiera un ala en pleno vuelo? La respuesta nos lleva a una noche de invierno de diciembre de 1991, cuando el vuelo 751 de Scandinavian Airlines vivió una de las experiencias más aterradoras de la historia de la aviación. El avión en cuestión, un McDonnell Douglas MD-81 apodado Dana Viking, había aterrizado en el aeropuerto Arlanda de Estocolmo, Suecia, la noche anterior, tras un corto vuelo desde Zúrich, Suiza. Durante la noche, el aeropuerto registró temperaturas heladas de menos 1 grado Celsius y una llovizna constante que poco a poco se convertía en nieve. Este mal tiempo resultaría desastroso de maneras que probablemente ni siquiera imaginabas. Verás, el combustible transportado en cielos extremadamente fríos puede sufrir un fenómeno conocido como remojo de frío. Aquí es donde el combustible se enfría por la exposición prolongada a temperaturas muy bajas, manteniéndose mucho más frío que la temperatura del aire en tierra durante mucho tiempo después del aterrizaje. Desafortunadamente, en el vuelo anterior a Estocolmo, el Dana Viking había sobrevolado temperaturas cercanas a los menos 62 grados Celsius. El diseño del MD-81 incorporaba el tanque de combustible en el ala, así que al estacionarse durante la noche, el combustible, ahora súper enfriado, comenzó a acumularse alrededor de la base del ala. Ese enfriamiento continuo del ala permitió que se formara una capa de hielo transparente sobre la zona mientras continuaba la llovizna. A la mañana siguiente, la tripulación, encabezada por el experimentado piloto capitán Stefan Rasmussen, preparó el Dana Viking para su vuelo a Copenhague. Un equipo de mantenimiento roció la aeronave con una solución caliente de anticongelante, centrándose en la parte inferior de las alas. Para entonces, el hielo sobre las alas era invisible a simple vista. La única forma fiable de comprobarlo era tocarlo físicamente. Sin embargo, las escaleras que usaban no eran lo suficientemente altas para revisar la zona superior donde el ala se unía al fuselaje, y este hecho crucial hizo que no se dieran cuenta del hielo en la parte superior. El avión pasó la revisión. Grave error. A los 25 segundos del despegue, al flexionarse las alas bajo el peso del avión, el hielo se desprendió. Los fragmentos volaron hacia atrás, directamente hacia los motores a reacción traseros del Viking. Al chocar los fragmentos con las aspas del ventilador, estas se dañaron y deformaron, interrumpiendo el flujo de aire y provocando una sobretensión en el motor derecho. En sobretensiones como esta, los compresores de aire internos no funcionan correctamente, y el aire caliente sale por la parte delantera del motor en lugar de por la trasera. Para un observador, esto puede parecer una aterradora explosión de llamas. Las sobretensiones pueden dañar un motor y provocar una avería total si no se atienden con rapidez. En ese momento, las sobretensiones del Viking no fueron catastróficas, pero sí produjeron varios ruidos muy preocupantes que hicieron temblar el avión.
El capitán Rasmussen identificó rápidamente que el motor derecho estaba sobrealimentado e intentó reducir su potencia. Se encontró con dificultades con los sistemas integrados del avión, diseñados para aumentar automáticamente la aceleración a un nivel predeterminado poco después del despegue, con el fin de garantizar que el avión se mantuviera en el aire si había problemas con el motor. Sin embargo, estos ajustes automáticos implicaron que la aceleración no se redujera tanto como el capitán esperaba, ya que inicialmente ni siquiera era consciente de que los sistemas estaban activos. Así que las sobrealimentaciones del motor continuaron hasta un punto crítico. Para empeorar las cosas, momentos después, el motor izquierdo también empezó a funcionar con sobretensiones. Apenas 12 segundos después, antes de que nadie pudiera comprender del todo lo que ocurría, el motor derecho falló catastróficamente, escupiendo escombros en llamas al bosque a 914 metros de altura. Horriblemente, el motor izquierdo también falló por completo solo 2 segundos después, en una explosión de llamas. Con ambos motores apagados y el izquierdo en llamas, se perdió toda capacidad de generar empuje mecánico, y los sistemas eléctricos del avión comenzaron a fallar. Los intentos desesperados de pedir ayuda por radio al control de tráfico aéreo se vieron interrumpidos continuamente por cortes de electricidad. Los intentos de reiniciar los motores también fracasaron. Estaban demasiado dañados. Las pantallas principales del piloto se apagaron y el avión comenzó a descender. En ese momento, otro piloto que iba a bordo como pasajero, el capitán Pearl Homburg, se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Siendo un capitán experimentado con 920 horas de vuelo en aviones MD-81, corrió a la cabina para ofrecer ayuda. Homburg comenzó a coordinar a los pilotos con la tripulación de cabina, a la vez que ayudaba a garantizar que los pilotos pudieran mantener el avión en el aire el mayor tiempo posible. «¡Mira al frente!», gritaba Homburg continuamente, obligando a Rasmussen a mantener estable el MD-81. A su vez, el capitán le indicó a Homburg que preparara a la tripulación para un aterrizaje forzoso. A tan baja altitud jamás llegarían a un aeropuerto. Tendrían que improvisar. Descendieron a ciegas entre la densa capa de nubes hasta 275 metros, donde de repente se enfrentaron a una terrible decisión en una fracción de segundo. ¿Dónde estrellarse en medio del denso bosque de pinos? Divisaron un campo abierto. Era pequeño, pero era su única opción. A medida que el sistema de advertencia de proximidad del suelo comenzaba a sonar, los árboles se acercaban cada vez más. Se podía escuchar a los auxiliares de vuelo instruyendo a los pasajeros: «Agáchense, mantengan las rodillas en posición de apoyo», mientras los pilotos bajaban del tren de aterrizaje. Apenas había picado el avión cuando se estrelló contra la línea de árboles. Las ramas gruesas quedaron destrozadas, amortiguando ligeramente el descenso, pero causando daños masivos al avión. El ala derecha del avión se desprendió y la aeronave se estrelló contra el suelo helado, rompiéndose en 3 pedazos. El equipaje salió despedido caóticamente por toda la cabina cuando la fuerte sacudida abrió los contenedores superiores, pero los asientos de los pasajeros permanecieron unidos, mientras las piezas del avión resbalaban por el campo abierto helado, antes de detenerse finalmente. El Dana Viking acababa de estrellarse y por alguna razón nadie había muerto. Algunos de los 123 pasajeros sentados en la parte delantera del avión sufrieron lesiones que les cambiaron la vida, y el servicial capitán Homburg, fuera de servicio, quedó inconsciente. Pero milagrosamente, tras la llegada de los equipos de rescate y la evacuación del avión, se confirmó que nadie había perdido la vida. El asombroso incidente se conoció como el Milagro de Gotrora, llamado así por el pueblo cercano al lugar donde se estrelló el avión. Como es lógico, el capitán Rasmussen nunca volvió a volar aviones de pasajeros tras la traumática experiencia. Estoy seguro de que sería imposible olvidarlo, y mucho menos preguntarse qué habría pasado si no hubiera habido un campo abierto donde aterrizar. Una investigación tras el desastre descubrió que el problema del hielo en las alas también estaba presente en otros aviones de este tipo, que operaban en condiciones meteorológicas similares en toda Europa, aunque con consecuencias mucho menos graves. Como resultado, las aerolíneas implicadas se vieron obligadas a adoptar procedimientos de comprobación y limpieza de hielo mucho más estrictos, y se instalaron sofisticados sistemas de detección de hielo en todos los aviones MD-80. También mejoraron sus protocolos de formación e intercambio de información, para garantizar que ningún piloto fuera sorprendido luchando con sistemas de aceleración automática que no cooperaban, como le ocurrió al capitán Rasmussen. Como resultado, no han ocurrido incidentes similares desde entonces, y los aviones con motor trasero generalmente han caído en desuso, haciendo que sea con suerte poco probable que algo como esto vuelva a ocurrir. Pero esos cambios no detendrían desastres aéreos de otro tipo, como el ocurrido el 4 de noviembre de 2010, el Airbus A380 de Qantas, en el que gira esta historia. Hizo escala en Singapur durante su viaje de Londres a Sydney. Al final de su tranquila parada, el avión transportaba 440 pasajeros y una tripulación completa y altamente experimentada.
Nada indicaba que una falla catastrófica estuviera a punto de ocurrir. Apenas 4 minutos después del despegue, a unos 2 kilómetros de altura, uno de los 4 motores decidió que era el momento perfecto para revelar un delicado fallo de diseño. Un conducto de aceite dentro del motor presentaba un fallo de fabricación. Sus paredes eran demasiado delgadas, lo que permitió que con el tiempo se formara una pequeña grieta. Se trataba de un error de fabricación de menos de 1 milímetro, pero provocó que el aceite a alta presión comenzara a salir disparado en forma de una fina niebla. El aceite atravesó un espacio de amortiguación que se calentaba a unos 371 grados Celsius, muy por encima de su temperatura de ignición de 276 grados Celsius. El aceite se incendió, derritiendo rápidamente un sello, lo que permitió que aire presurizado adicional avivara las llamas. El soplete resultante incendiado por el aceite hundió una pieza crucial del mecanismo, el brazo de accionamiento, que aseguraba uno de los discos de la turbina. Sin él, el disco giró sin control, impulsado cada vez más por los gases del motor, hasta que se desintegró. Fragmentos de metal explotaron en todas direcciones a una velocidad asombrosa. Algunos atravesaron la bodega de carga y cortaron alrededor de 650 cables eléctricos, causando varios fallos del sistema y problemas de alimentación, incluyendo la reducción del funcionamiento de los frenos del tren de aterrizaje. Algunos atravesaron el ala izquierda, causando fugas de combustible y problemas de maniobra. Algunos fragmentos incluso salieron despedidos, y un trozo del disco se estrelló contra un edificio a ras del suelo, evitando por poco a sus ocupantes. Pero la mayor parte de los daños afectó al propio motor, provocando su catastrófica desintegración. En ese momento, el segundo oficial Mark Johnson abandonó la cabina para evaluar los daños cuando le mostraron la transmisión en directo de la cámara de cola, que, desconcertantemente, también se podía ver en las pantallas de los pasajeros. Pudo ver un chorro de combustible saliendo del ala. Era evidente que ahora trabajaban contrarreloj. Podrían haber realizado un aterrizaje de emergencia directamente, pero esto corría el riesgo de ser sorprendidos por problemas potencialmente devastadores con los sistemas necesarios para el aterrizaje, que la explosión del motor podría haber causado. Así que los pilotos decidieron permanecer en el aire, analizando las docenas de mensajes de error en el ordenador de seguridad del avión. Después de 50 minutos, habían establecido una idea precisa de los problemas y sistemas con los que estaban trabajando, y estaban listos para iniciar los procedimientos de aterrizaje de emergencia. Pero había más problemas. Todas las pistas más cercanas estaban diseñadas para aviones mucho más pequeños. Eran demasiado cortas para el colosal Airbus, especialmente con fallos en los frenos y un sistema de reversa de empuje muy reducido. Pero no tenían otra opción. Localizaron una pista en la que apenas podrían aterrizar, con suerte. Una pista de 4.000 metros en el aeropuerto de Changi. Calcularon que necesitaban 3.900 metros de pista para detenerse, lo que dejaba un margen de error de tan solo 97 metros. En coordinación con los equipos de tierra comenzaron su aproximación. La velocidad aerodinámica era absolutamente crucial, con una diferencia de tan solo unos 7 km por hora entre ir demasiado lento y entrar en pérdida, y aterrizar demasiado rápido, sobrepasar la trayectoria y estrellarse. A pesar de todos estos obstáculos, junto con los problemas iniciales con el tren de aterrizaje, el enorme avión aterrizó. Se activó la reversa de empuje en el motor 3, el único motor con esta función intacta, y se aplicaron los pocos frenos que funcionaban, lo que ayudó al avión a detenerse a 149 metros hacia el final de la pista. Pero el calvario no había terminado. Los frenos se habían sobrecalentado y el combustible se derramaba por toda la pista. Si entraba en contacto con los frenos sobrecalentados, todo el avión podría incendiarse. Tras 50 minutos con los pasajeros sentados en un avión sofocante, sin aire acondicionado ni electricidad, los bomberos eliminaron las amenazas. Finalmente llegaron las escaleras y los pasajeros fueron evacuados. Gracias al excepcional trabajo en equipo y a la sensata toma de decisiones de la heroica tripulación, ni una sola persona a bordo resultó herida. Pero hay escenarios de desastres aéreos tan aterradores como la siguiente historia, que parece completamente improbable hasta que ocurre. En un vuelo a la soleada Honolulu, una joven y amable azafata le informó al pasajero William Flanagan que aterrizarían pronto. Acababa de servirle una bebida a la esposa de William. Al segundo siguiente, la azafata desapareció. En un escenario casi demasiado aterrador para comprenderlo, la mujer fue succionada por un agujero donde momentos antes había estado el techo del avión. Al desprenderse el techo de primera clase, la cabina se vio envuelta en una violenta ráfaga de viento, escombros y gritos. ¿Serían todos succionados hacia el cielo azul? ¿Podrían realizar un aterrizaje de emergencia? ¿Se desintegraría el resto del avión en cualquier momento? Para responder a todo esto, retrocedamos un poco. Esta horrible situación tuvo lugar el 28 de abril de 1988. El vuelo 243 de Aloha Airlines despegó de Hilo, Hawái con destino a Honolulu, a menos de una hora de distancia.
El Boeing 737-200 en cuestión tenía 19 años, a unos 10 años de su vida útil prevista, y ese mismo día había realizado 3 vuelos de ida y vuelta desde Honolulu a Hilo, Maui y Kauai. No se observó nada inusual en la inspección previa al despegue, y el avión había pasado recientemente 2 inspecciones oficiales independientes realizadas por la propia Boeing. Sin embargo, una de las 95 pasajeras recordó más tarde que al embarcar, notó una grieta en el fuselaje del avión, cerca de la puerta. Supuso que el personal debía estar al tanto, así que no dijo nada. Así pues, con todas las comprobaciones previas al vuelo aprobadas, el avión despegó sin ningún problema. Pero cuando los pilotos comenzaron a nivelar el avión a unos 7 kilómetros, lo oyeron. Una explosión seguida de una ráfaga de viento feroz y un coro de gritos. Mientras los escombros comenzaban a salir disparados a su alrededor, los pilotos miraron hacia atrás y notaron que faltaba la puerta de la cabina. Peor aún, donde debería haber estado el techo de primera clase, ahora solo podían ver el cielo azul. En primera clase, los pasajeros se aferraban a sus asientos aterrorizados. Habían presenciado la repentina ruptura de una pequeña sección del lado izquierdo del avión, lo que provocó una descompresión explosiva de la cabina y vientos de 480 km por hora que arrancaron el techo. Horriblemente, cuando se produjo la descompresión explosiva, los sistemas de aire de la cabina responsables de la presurización, el flujo de aire y la regulación de la temperatura dejaron de funcionar. Así que, aunque normalmente las máscaras de oxígeno caen del techo, en el vuelo 243, una sección de 5,5 kilómetros del techo y los laterales del avión se desprendió por encima de las cabezas de los pasajeros, junto con sus máscaras de oxígeno. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros seguían abrochados a sus asientos, pero la tripulación de cabina que estaba de pie se vio obligada a agarrarse a cualquier cosa para evitar ser arrastrada. Uno trágicamente no llegó a tiempo. La azafata principal, Clarabelle Lansing, a quien mencionamos antes, fue arrastrada inmediatamente. La segunda azafata, Michelle Honda, cayó al suelo pero logró arrastrarse por el pasillo para ver cómo estaban los pasajeros e intentar mantenerlos tranquilos. Mientras tanto, con la cabina milagrosamente prácticamente intacta, los pilotos habían puesto sus máscaras de oxígeno. Rápidamente se dieron cuenta de que todos sus controles estaban sueltos. El avión se balanceaba amenazando con caer en cualquier momento. Intentaron transmitir planes de emergencia para aterrizar en la cercana Maui, pero el ruido en la cabina era tan fuerte que las transmisiones eran prácticamente inaudibles. Los pilotos no podían comunicarse con los auxiliares de vuelo, ni siquiera oírse entre sí, así que, recurriendo a señales manuales, iniciaron un descenso de emergencia. Sin perder tiempo, descendieron rápidamente, llegando a caer en picada a más de 1,250 metros por minuto. Finalmente, lograron un aterrizaje de emergencia gracias a los sistemas de comunicación, además de solicitar asistencia médica para lo que parecía una inevitable masa de heridos y fallecidos. Justo cuando los pasajeros de primera clase empezaban a asfixiarse por falta de oxígeno, el avión descendió por debajo de los 3,000 metros, altura a la que los niveles de oxígeno en el aire les permitían respirar sin ayuda. El aeropuerto se hizo visible lentamente, pero no estaban a salvo. Un intento fallido de frenar a la bestia de acero gravemente dañada supuso acercarse a la pista mucho más rápido de lo considerado seguro. Por si fuera poco, una pantalla defectuosa en la cabina indicaba que el tren de aterrizaje delantero estaba atascado y se negaba a bajar. Con esto iban a impactar contra la pista a casi 320 km por hora sin nada que estabilizara la parte delantera del avión. Sobrevivir parecía casi imposible, pero dadas las circunstancias no quedaba otra opción que aterrizar y esperar que todo saliera bien. Por un capricho del destino, el tren de aterrizaje delantero descendió, a pesar del fallo en la pantalla. Así que sorprendentemente, tan solo 13 minutos después de la descompresión explosiva, el avión aterrizó con éxito y pronto se detuvo. Los servicios de emergencia en el lugar quedaron atónitos con lo que les esperaba. De los 89 pasajeros y tripulantes, 65 resultaron heridos. Sin embargo, la única víctima mortal fue la trágica pérdida de la azafata Clarabelle Lansing. La tasa de supervivencia fue casi milagrosa. ¿Pero cómo fue posible? Bueno, ¿recuerdas la grieta que vio un pasajero? Investigaciones posteriores demostraron que era la causa del problema. Un punto débil entre dos de las láminas metálicas remachadas que formaban el exterior del avión, corroídas por el aire húmedo y salado a lo largo de su ruta. Era solo cuestión de tiempo antes de que los vientos de alta presión abrieran por completo esta grieta, destrozando los paneles circundantes. Entonces, ¿cómo había pasado esto las inspecciones de seguridad? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más aterradora. Para reducir los costos de inspección, la Administración Federal de Aviación solo exigió inspecciones en las 2 juntas más críticas del avión. Las inspecciones de las demás juntas quedaban a discreción de cada aerolínea, y Aloha Airlines no consideró necesarias más inspecciones. Una decisión absurda.
Como resultado de este fallo catastrófico, los reguladores estadounidenses revisaron el proceso de inspección de todas las aeronaves antiguas y se establecieron programas de control, regulaciones más estrictas y grupos de trabajo. Lamentablemente esto no llegó demasiado tarde para la pobre mujer fallecida en el accidente, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Pero podría haber sido mucho peor, de no ser por la increíblemente valiente actuación de la tripulación. Todos fueron aclamados como héroes, al igual que el capitán Carlos D'Ardano, un piloto sesgado al timón cuando el destino lo desató el 24 de mayo de 1988. El Boeing 737-300 que Carlos pilotaba realizaba un vuelo rutinario de El Salvador a New Orleans, cuando sufrió un desastre inimaginable. A pesar de haber perdido un ojo mientras pilotaba un avión de carga durante la Guerra Civil de El Salvador, el capitán D'Ardano y su tripulación eran expertos en el cielo. De no haber sido así, las cosas podrían haber ido aún peor ese día. Todo marchaba bien hasta que iniciaron el descenso desde 10 kilómetros hacia New Orleans, donde la tripulación notó una fuerte tormenta eléctrica. Utilizando su radar meteorológico, los pilotos intentaron trazar una ruta para evitar lo peor de la tormenta. Al pasar por debajo de los 9 kilómetros, a pesar de sus mejores esfuerzos, el avión se vio abrumado por fuertes lluvias, granizo y turbulencias. Entonces, mientras el avión descendía a 5 kilómetros, ocurrió lo impensable. Ambos motores se apagaron. Sufrieron una extinción total, lo que significa que la fuente de fuego en las cámaras de combustión de ambos motores se extinguió por completo, debido a la gran cantidad de agua y hielo que los atravesó y obstruyó el flujo de aire. El resultado de esta doble extinción, una pérdida total de empuje y generación de energía eléctrica. En otras palabras, desastre total. Al pasar los 3 kilómetros, la tripulación intentaba desesperadamente reiniciar los motores. Cuando finalmente lo lograron, se sorprendieron al descubrir que solo podían producir potencia al ralentí, sin generar prácticamente ningún empuje. Además, los intentos de aumentar el empuje provocaban el sobrecalentamiento de los motores, lo que podía deformar las turbinas y provocar una explosión o un incendio incontrolable. Así, la tripulación no tuvo más remedio que apagarlos por completo. En ese momento, el primer oficial de lo que ahora era prácticamente un planeador de 50 toneladas dio una señal de socorro mientras descendían por debajo de los 3.000 metros. Rápidamente se hizo evidente que su planeo sin empuje no llegaría al aeropuerto, ni tendrían alternativas. Así que mientras descendían entre densas nubes, buscaron un lugar para aterrizar y divisaron un gran canal de drenaje en los pantanosos humedales de Luisiana. El capitán D'Ardano alineó el avión con el canal, preparándose para un amerizaje, pero al romper la capa de nubes se hizo visible un dique elevado y herboso junto al canal, ofreciendo una opción más segura y menos destructiva. Increíblemente, el capitán D'Ardano logró aterrizar la envergadura de 34 metros del avión sobre el corto y estrecho dique, que tenía solo 36 metros de ancho y poco más de 1,5 kilómetros de largo. Contra todo pronóstico, el avión sufrió daños mínimos y las 45 personas a bordo sobrevivieron sin lesiones graves. Gracias a las habilidades de piloto experto del capitán Carlos D'Ardano, este posible desastre se convirtió en un verdadero milagro noticioso. Sin embargo, no todos los pilotos son tan buenos como el capitán D'Ardano, y cuando no lo son, las consecuencias pueden ser desgarradoras, como pronto descubrirás. Durante un vuelo rutinario de Nueva York a Georgetown, Guyana, un Boeing 737-800 se aproximaba para aterrizar cuando el piloto cometió un error crítico. Al no reducir la potencia del motor a tiempo, el avión tuvo que aterrizar a 1,5 kilómetros de la pista, empapada de 2 kilómetros, mucho más allá de la zona de aterrizaje recomendada. En lugar de regresar al cielo y realizar una maniobra de aproximación frustrada como deberían haber hecho, decidieron aterrizar a pesar de la humedad. Peor aún, el piloto cometió otro grave error: no frenar a fondo, probablemente debido a una sobreestimación considerable de la distancia disponible. En esas condiciones, incluso frenando a fondo, el avión habría necesitado casi el doble de distancia de la que tenía disponible para detenerse. En realidad, estos errores acumulados provocaron que la aeronave se saliera de la pista, se estrellara contra una valla, se precipitara por una pendiente de 6 metros y se partiera en dos. Aunque los motores quedaron completamente destruidos y el avión quedó partido en dos con varios pasajeros heridos, milagrosamente no hubo víctimas mortales. La ausencia de líneas de combustible rotas o incendiadas significó que la típica explosión esperada en tal situación nunca ocurrió. Aún así, quizá te sorprenda saber que el piloto responsable del aterrizaje tardío no fue despedido, aunque se le prohibió desempeñar un cargo superior al de copiloto y renunció un año después. ¿Creen que debería haber recibido un castigo más severo, considerando lo devastador que pudo haber sido? Me gustaría leer tus opiniones abajo en los comentarios. Los pilotos que hemos visto hasta ahora han sobrevivido milagrosamente a lo impensado. Pero ¿qué sucede cuando un accidente no sale tan bien? Pues estás a punto de descubrirlo. En 2012, el capitán James Slocum se encontró en una situación extremadamente extraña.
Era un piloto al que le habían pedido que estrellara un avión. Esta extraña situación fue ideada por un equipo de científicos, ingenieros y pilotos que, con financiación de compañías de televisión, adquirieron un Boeing 727, con el único propósito de estrellarlo en el desierto mexicano. Ningún fabricante había probado sus aviones de esta manera para evaluar su capacidad de supervivencia, así que los datos fueron increíblemente valiosos. La aeronave estaba equipada con equipos de investigación de vanguardia, incluyendo maniquíes de alta tecnología para pruebas de choque, docenas de cámaras y dispositivos para medir las fuerzas G sobre los pasajeros. El plan era simple. Minutos antes del choque, los pilotos a bordo con paracaídas, incluido el capitán Slocum, se eyectarían dejando que el avión se desplomara. Y así fue. En el accidente que acabas de presenciar, los asientos delanteros del avión experimentaron 12 veces las fuerzas de la gravedad, o 12G o 8G en el centro y 6 en la parte trasera. Los pasajeros imaginarios de las primeras filas sin duda habrían perecido, mientras que los de atrás habrían experimentado fuerzas similares a las de un accidente de auto muy leve. Los maniquíes de pruebas de choque que no llevaban puesto el cinturón de seguridad salieron despedidos hacia adelante, o debajo del asiento de delante, lo que habría lesionado las piernas de personas reales. Curiosamente, los maniquíes en posición de apoyo tuvieron mejor suerte, ya que la mayor parte de la fuerza pasó por la parte inferior de las piernas, y aunque eso aún podía causar lesiones, es mucho mejor que dar un cabezazo a un asiento a 160 km por hora. Así que, Dios no lo quiera, si alguna vez te encuentras en una situación como la que hemos visto hoy, asegúrate de abrocharte el cinturón y solo prepárate. Y más te vale haber comprado los boletos cerca de la parte trasera del avión. Pero bueno, los accidentes aéreos son cada vez menos comunes, así que probablemente ni siquiera tengas que preocuparte.